En octubre del año 2023, preocupados y desesperados por la realidad que se vive en Bolivia frente a los niños y niñas que han quedado huérfanos de feminicidio, nace la Alianza por los hijos e hijas de mujeres que fueron asesinadas por este delito. Es así que hoy más de 60 instituciones, organizaciones y activistas conformamos la Alianza Nacional por los niños y niñas huérfanos de feminicidio. Esta cruzada, que ha comenzado en octubre, ha ido tomando forma a través de reuniones presenciales y virtuales, siendo escuchados posteriormente en la Asamblea Plurinacional por la Comisión de Derechos Humanos, por las diputadas del Comité de Derechos Humanos que se han comprometido con lágrimas a hacer algo por estos niños que son invisibles hasta la fecha. Ellos han visto morir a sus madres en manos de sus papás. Ellos han sido testigos de una violencia sistemática, han sido testigos y también han sido víctimas directas de esta violencia previa al feminicidio. Cuando un hombre asesina a una mujer, se quita la vida, o es procesado por la justicia o finalmente está prófugo, y la mujer es enterrada dentro de 2 días. La prensa muestra mucha información al respecto. La prensa y toda la comunidad se preocupan mientras dure una noticia. Pasa la conmoción y ¿qué ocurre con estos niños huérfanos de feminicidio? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién sabe si ellos están bien emocionalmente, si han logrado superar sus traumas, si han dejado de culparse por la violencia que han vivido porque no han podido defender a sus mamás? ¿Quién sabe si tienen pesadillas o si no están siendo bien tratados por sus familiares o si han terminado en hogares donde también puede haber otras formas de violencia? ¿Quién sabe si tienen salud, si tienen educación, si tienen condiciones de vida digna? Para el Estado solo hay cifras de feminicidios, ni siquiera son una cifra visible. Es importante plantear una ley para poder no solo visibilizarles, sino para responsabilizar al Estado central, pues existen estos niños a nivel nacional en estas condiciones producto del abandono del Estado en la justicia. Es así que esta ley plantea el pago de bonos económicos en subsidios alimenticios, así como también un plan de vivienda, un plan de educación, un plan de salud y lo más importante, un plan de terapia de recuperación y sanación para que vayan equipos multidisciplinarios conformados por trabajadoras sociales y psicólogas hasta sus lugares, que cada niño huérfano encuentre en esta ley no solo un amparo, sino también una oportunidad para crecer, para prosperar y para contar una historia de bien.